¿Sabías que existe una bestia voladora de 56 toneladas que voló sobre Chernóbil cuando todos huían lejos del infierno radiactivo? Esta máquina soviética rescató un mamut prehistórico de la tundra siberiana y arrancó helicópteros norteamericanos averiados desde montañas afganas mortales. Sus récords mundiales siguen intactos 40 años después, y ningún ingeniero occidental ha conseguido superarlos jamás, por una razón escalofriante que descubrirás. Combatió en 2 guerras feroces, salvó a un ocesno polar perdido y transportó aviones enteros colgando bajo su fuselaje colosal sin esfuerzo. Quédate hasta el final porque te revelaré qué cargaron dentro de su bodega en 2001. No te lo vas a creer jamás. Imagínate una máquina cuyos récords nadie ha podido romper en 40 años. Una bestia metálica que voló sobre Chernóbil cuando todos huían lejos. Transportó un mamut congelado desde la tundra siberiana. Rescató a un ocesno polar perdido en Chukotka. Combatió en 2 guerras feroces de Afganistán. Hablamos del legendario Mi-Husson-Hat, el helicóptero más grande y potente jamás fabricado en serie. Sus dimensiones desafían toda lógica aerodinámica conocida hasta entonces. Junto a un pequeño Mi-Kette, parece un gigante de otro planeta. Su silueta colosal impone respeto a cualquier ingeniero aeronáutico del mundo entero. Pero antes de contarte cómo arrancó Chinooks norteamericanos de las montañas afganas, necesitas entender algo fundamental. ¿Cómo demonios consiguieron construir semejante coloso volador? La historia arrancó el 14 de diciembre de 1977. Aquel día, este transporte militar despegó por primera vez en su vida. La Unión Soviética perseguía algo considerado imposible. Buscaban un helicóptero capaz de elevar 20 toneladas hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar. Nadie en el planeta se había atrevido jamás a fabricar máquinas tan colosales en serie. Construirlas requería conocimientos que aún no existían en aquella época. Existía un antecedente fascinante, el legendario V-12, casi 100 toneladas de peso bruto. Sin embargo, solo se construyeron 2 unidades antes de cerrar el proyecto. Los ingenieros del Buró 1000 analizaron 9 configuraciones diferentes durante años. Finalmente, eligieron el esquema clásico, un rotor principal grande y otro pequeño de cola. Parecía sencillo, pero ahí escondía el verdadero desafío. ¿Cómo lograr que un único rotor levantara lo que antes apenas conseguían mover 2 rotores trabajando juntos? La respuesta resultó tan audaz como brillante. El rotor principal tendría nada menos que 8 palas, algo nunca visto antes en la historia aeronáutica. Su antecesor directo, el Mi-6, contaba solamente con 5 palas en su rotor. El salto fue tan grande que muchos expertos lo consideraron imposible. Cada una de aquellas palas medía 30 metros de envergadura. El núcleo interno era un larguero de acero envuelto en fibra de vidrio resistente. El cubo central se fabricó de titanio puro, un material ligero y extraordinariamente resistente. Sin él, todo el conjunto se habría desmoronado en pleno vuelo. Las palas del rotor de cola abandonaron la vieja madera del Mi-6. Ahora estaban hechas íntegramente de fibra de vidrio compuesta, más fuertes y duraderas. El corazón del Mi-26 lo formaban 2 motores de 36. Originalmente diseñados para aviones, ahora impulsaban este gigante con una potencia y eficiencia descomunales. Aquí viene un dato que lo cambia absolutamente todo. La carga útil del Mi-26 equivale a la mitad exacta de su masa total de despegue. Su predecesor, el Mi-6, apenas alcanzaba 1/3. Esta proporción convirtió al Mi-26 en una máquina sin rival en su categoría durante varias décadas. La masa de despegue puede variar desde 30 hasta 56 toneladas según las necesidades de la misión específica que deba ejecutar en cada momento. Pero los motores y el rotor eran solo la mitad de la ecuación. ¿Dónde diablos se cargan decenas de toneladas dentro de un fuselaje volador? La bodega del Mi-26 dejó atónitos hasta a los veteranos paracaidistas. Por una compuerta trasera entran vehículos blindados de combate por su propio impulso motor. Cabe un BMP, un BTR, máquinas de reconocimiento, incluso obuses autopropulsados de hasta 20 toneladas. Todo entra rodando sin necesidad de grúas ni equipamiento adicional.
Pero el caso más insólito sucedió en el año 2001. ¿Adivinas qué cargaron dentro del Mi-26? Quédate, porque esto no te lo esperas. Metieron dentro otro helicóptero entero, un Mi-24P de combate completo. Eso sí, le habían retirado previamente el rotor principal y las alas auxiliares laterales. La cabina podía transportar 80 soldados equipados o 60 heridos en camillas. En condiciones extremas, incluso más personas lograban viajar dentro de esta máquina colosal. Pero pilotar semejante mastodonte requería aviadores preparados. ¿Cómo reaccionarían los pilotos ante este monstruo de metal? La respuesta sorprendió hasta a los instructores más exigentes. Los primeros tripulantes elogiaron su visibilidad excelente desde la cabina. También su potencia descomunal y la fiabilidad asombrosa de aquellos motores aeronáuticos adaptados al vuelo. La cabina era hermética e incluía aire acondicionado, un lujo inaudito para helicópteros militares de aquella época soviética, todavía marcada por la austeridad funcional total. Un radar meteorológico moderno y mandos asistidos hidráulicamente facilitaron enormemente el trabajo durante misiones largas. Los pilotos podían concentrarse en lo esencial sin agotarse físicamente. Los técnicos en tierra accedían a cualquier sistema interno sin necesidad de escaleras. Todo había sido cuidadosamente diseñado para acelerar el mantenimiento al máximo posible. La tripulación oficial creció de 4 a 5 personas. Pero los aviadores estaban entusiasmados con su nueva montura aérea sin precedentes históricos verificables. Solo restaba una cosa por demostrar. Aquel gigante debía justificar su existencia ante el mundo entero. Y lo hizo de forma absolutamente espectacular muy pronto. La producción en serie arrancó el 4 de octubre de 1980. Apenas 8 meses después, causó sensación absoluta en el Salón Aeronáutico de Le Bourget. Pero el verdadero estallido llegó el 4 de febrero de 1982. En un solo día, cayeron 4 récords mundiales de altura simultáneamente. 25 toneladas elevadas hasta 4.100 metros sobre el nivel del mar. Las cifras parecían extraídas de una novela de ciencia ficción más pura. 20 toneladas, 15 toneladas y 10 toneladas marcaron también cifras nunca antes alcanzadas en toda la historia previa de la aviación rotativa internacional moderna. 10 meses más tarde llegó otro hito histórico verdaderamente impresionante para la época. Una tripulación femenina pulverizó las marcas existentes en apenas 3 jornadas consecutivas. Su comandante era Inna Kopets. En 72 horas, aquellas mujeres conquistaron 9 récords mundiales distintos. Una hazaña que aún resuena en los anales aeronáuticos. 20 toneladas elevadas a 4.050 metros, 25 toneladas a 2 kilómetros completos de altura sostenida. Estos récords siguen intactos 40 años después. El 7 de agosto de 1988 cayó otra marca histórica. Recorrió 2.000 kilómetros a 279 kilómetros por hora. Pero los récords son deporte cronometrado en vitrina. El trabajo real del Mihu Sonhat comenzaba allí donde las demás máquinas voladoras simplemente fracasaban sin remedio alguno. Su primera prueba seria fue la guerra. En 1984 recibió bautismo de fuego en las montañas afganas, una experiencia brutal y reveladora. Formaba parte del 23º Regimiento Aéreo Independiente de las tropas fronterizas del KGB soviético. Allí aprendió a sobrevivir bajo condiciones absolutamente extremas y exigentes. Pero 2 años después llegaría una misión aún más dramática y peligrosa para sus tripulaciones: Chernóbil. El reactor explotó y toda Europa contuvo el aliento. Los Mi-26 rociaron el reactor con un líquido pegajoso especialmente formulado. Su misión era impedir que el polvo radiactivo se dispersara por el continente entero. Los pilotos sabían perfectamente lo que arriesgaban en cada pasada sobre el reactor humeante, pero cumplieron su deber sin titubear ni un solo instante crucial. Tras el conflicto y la catástrofe, el país soviético cambiaba radicalmente de rostro. Se abrían yacimientos remotos donde ningún camino humano había llegado jamás antes. Y allí el Mi-26 encontró su nueva vocación civil.
En Siberia Occidental sustituyó por completo a las costosas y peligrosas carreteras invernales tradicionalmente utilizadas hasta entonces. Transportaba e instalaba cargas de hasta 20 toneladas en lugares antes considerados absolutamente inaccesibles. Los geólogos y petroleros lo bautizaron simplemente como el caballo de hierro. En su gancho exterior cargaba tractores enormes, generadores diésel eléctricos completos e incluso otros helicópteros. Sí, helicópteros pesados como el Mi-6 y el Mi-10 colgando. En 1986 trasladó por aire el fuselaje de un Tu-124SH, un avión de pasajeros completo, sin alas. La imagen parecía irreal. Y en 2009 repitió la hazaña con un Tu-134 entero. Aquel avión voló colgado bajo el Mi-26 hacia su destino final tranquilamente. Pero pronto le encomendarían misiones que ninguna otra máquina del planeta sería capaz de cumplir. A veces se trataba de un mamut, otras de un osesno. En 1999 sucedió algo verdaderamente asombroso para los científicos mundiales. El Mi-26 extrajo de la tundra siberiana un bloque de hielo gigante. Dentro de aquella mole congelada descansaba un mamut prehistórico, perfectamente conservado durante milenios. Sus colmillos asomaban entre el hielo cristalino con increíble claridad antropológica. Aquella bestia ancestral viajó por los aires hasta los laboratorios. Los paleontólogos pudieron estudiar tejidos blandos que nadie había visto desde hacía miles de años. En 2011 protagonizó otra misión imposible para cualquier otro aparato volador conocido. Tenía que evacuar restos de helicópteros accidentados desde las laderas del Elbrus. Un Mi-8 y un K-27 yacían destrozados a gran altitud en el Cáucaso. Solo el Mi-26 podía rescatarlos del lecho montañoso donde habían quedado varados. Pero quizá la historia más enternecedora ocurrió en 2014. En la costa de Chukotka rescataron a un pequeño osesno polar separado de su madre. La cría habría perecido sin aquella intervención humanitaria oportuna. Hoy vive a salvo gracias a este coloso de los cielos que llegó justo a tiempo. Pero Rusia es apenas una parte pequeña de su carrera global. El Mi-26 ha cruzado cielos en decenas de países distintos a lo largo de continentes. Desde Afganistán y Alemania hasta México y Papúa Nueva Guinea, dejó huella imborrable. Apagaba incendios forestales devastadores y trasladaba retransmisores enormes a cumbres remotas. Transportaba excavadoras pesadas a obras lejanas, árboles vivos a parques nuevos. Incluso movió una estatua gigante de Buda hasta su emplazamiento final en Corea del Sur. Pero el episodio más impactante de su carrera internacional ocurrió en Afganistán. Durante la guerra estadounidense, varios Chinook CH-47 norteamericanos quedaron averiados en zonas de combate. Los Mi-26 los evacuaron uno por uno desde el campo de batalla hasta lugares seguros. Ningún otro helicóptero del planeta podía cumplir aquella tarea imposible. Solo el coloso ruso resistía las exigencias del aire enrarecido de las altas montañas afganas. Donde fallaban los demás, el Mi-26 cumplía sin un solo problema. Y en Nueva Guinea protagonizó otra hazaña verdaderamente asombrosa. Sacó de un pantano profundo un bombardero Boston bimotor de la Segunda Guerra Mundial, perfectamente intacto todavía. Aquel avión histórico llevaba décadas hundido en el lodo selvático. El Mi-26 lo extrajo limpiamente del barro y lo devolvió al mundo de los vivos. Pero las misiones militares y comerciales son contratos remunerados. El reconocimiento más profundo lo ganó allí donde verdaderamente se salvan vidas humanas en momentos críticos. Bajo contratos con la ONU y la Cruz Roja Internacional, los Mi-26 acudieron a desastres naturales y zonas de guerra en innumerables rincones del planeta entero. Llevaban alimentos, ropa, medicamentos y cargas vitales con rapidez asombrosa. Vidas incontables fueron salvadas gracias a la eficiencia operativa de esta máquina sin igual. Han pasado más de 4 décadas desde su primer vuelo exitoso. Pero el Mi-26 no piensa retirarse. Todo lo contrario, en el siglo XXI renació. En 2011 apareció una versión radicalmente renovada y modernizada, el Mi-26T2.
Los cambios fueron tan profundos que parecía casi una aeronave completamente nueva. La tripulación se redujo de 5 personas a solamente 2 pilotos en la cabina principal. La automatización había alcanzado niveles inimaginables apenas unas décadas antes en aviación. Gracias a la electrónica más moderna, ahora vuela tanto de día como de noche. Bajo cualquier condición meteorológica adversa que el cielo pueda presentar súbitamente, puede seguir automáticamente una ruta previamente programada sin intervención manual constante. Los pilotos supervisan mientras la máquina toma decisiones en tiempo real con precisión milimétrica. Una máquina que despegó por primera vez en 1977 no terminó en un museo polvoriento. Sigue siendo un producto altamente demandado mundialmente. En el siglo XXI, el Mi-26 no solo trabaja en los cielos rusos, se exporta y se alquila a operadores comerciales y militares de todo el planeta. ¿Y saben lo más impresionante de toda esta historia tan fascinante? Ningún helicóptero moderno occidental ha conseguido jubilarlo todavía. Sus marcas siguen intactas hoy mismo. Las cifras establecidas hace 40 años continúan siendo el listón que nadie ha alcanzado todavía. Una barrera técnica que parece resistirse al paso del tiempo implacable. Por eso, cuando hubo que mover un mamut congelado prehistórico, salvar un ocesno polar o rescatar chinooks averiados, solo se confió en una máquina mundial. Esa máquina única y excepcional fue siempre el Mi-26. Su nombre se escribe con letras doradas en la historia de la aviación rotativa internacional contemporánea. ¿Quién y cuándo intentará realmente superar al rey de los helicópteros pesados? ¿Será posible algún día lograrlo? Las preguntas siguen abiertas para el futuro inmediato. Por ahora, el coloso ruso reina absoluto en los cielos del mundo entero. 40 años después de su debut, sigue siendo insustituible en su categoría máxima. Cada vez que despega cargado, parece desafiar todas las leyes conocidas de la física aplicada. Su silueta colosal recortada contra el horizonte resulta absolutamente inolvidable. Los pilotos veteranos que lo conocen lo describen con una mezcla de respeto y cariño profundo. Para ellos, no es una máquina, es un compañero leal. Su legado ya está asegurado en los libros de historia técnica mundial, pero su jornada laboral continúa día tras día en algún rincón remoto del globo. Quizá ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, un Mi-26 vuela sobre algún paraje hostil del planeta, cumpliendo una misión imposible para cualquier otra aeronave. Y mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, ahí seguirá. Porque algunas leyendas no envejecen, simplemente añaden capítulos nuevos a su carrera sin precedentes históricos.